Hola, hoy vamos a sumergirnos en un análisis, pues, bastante crítico sobre cómo funciona el Vaticano por dentro. Nos basaremos en extractos del libro El Vaticano contra Dios, que la verdad pintan un cuadro complejo. Hablan de tensiones internas, de mucha burocracia, luchas de poder y sobre todo de un llamado urgente a renovarse moral y estructuralmente. Así que hoy la idea es explorar esas críticas que presenta el texto, eso que llama vaticanismo, qué es exactamente, y qué dice sobre el poder, la jerarquía, el clientelismo, la resistencia al cambio. Vamos a ver qué dinámicas internas describe el autor. Sí, es una exploración, digamos, delicada. El texto insiste mucho, fíjate, en separar lo que sería la institución divina, la Iglesia, de su envoltura humana. La describe como una maquinaria, una burocracia, que según el autor corre el riesgo de darle más importancia al marco que al cuadro, ¿no? De hecho, llega a pedir perdón a Dios por lo que llama infidelidades y traiciones, sobre todo en la cúpula. Entendido. Pues empecemos justo por ahí, por esa necesidad de reforma que clama el texto. Arranca fuerte, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios antes que a los hombres y marcando esa diferencia entre Iglesia y vaticanismo. Exacto. Habla de romper el capullo, dice, donde la realidad histórica y cristocéntrica estaría prisionera. Describe un gobierno burocrático que, pues, ya no cuadra, según su visión. La reforma que propone es profunda, religiosa y moral. Y dice que requiere un diagnóstico cuidadoso de los males como un buen médico, ¿no? Antes de operar. Y recalca que la renovación es necesaria tanto en los primeros como en los últimos, o sea, jefes y subordinados, arriba y abajo. El autor menciona que esto es resultado de mucha reflexión, ¿no? Que amasó estas notas con plegarias, con consejos. Parece que lo motiva a ver una iglesia, como dice, devastada por fuera por el ateísmo y por dentro ennegrecida y trastornada por errores teológicos. Incluso los relaciona con una tergiversación del Vaticano II. Es una postura, pues, muy definida. Muy definida, ¿sí? Y Name de todo esto mete un concepto que llama la atención, el escándalo necesario. ¿A qué se refiere con eso? Suena, pues, contradictorio. Sí, suena contradictorio y parece que lo usa a propósito. El texto lo vincula a la tensión entre, digamos, la alianza de Dios con los humildes y la arrogancia del poder. Un poder que, según describe, a veces elimina al inocente incómodo. Usa metáforas fuertes, Compara la voz crítica con un eco en el desierto, o un mensaje en una botella, esperando que alguien lo recoja. O sea, voces que dicen verdades que incomodan y que, pues, normalmente no caen bien. Justamente, el autor las compara con profetas como Jeremías, que denunciaba y lo encarcelaban, o con Casandra, ¿no? La que predecía la destrucción y nadie le creía. Sugiere que a estas voces críticas a menudo se les etiqueta de catastrofistas y se les rechaza, casi de entrada. Argumenta que hay como una tendencia a sacralizar lo habitual, lo de siempre, y ver la crítica como si fuera un ataque a lo sagrado. ¿Y esa resistencia a la crítica cómo se manifiesta según el libro? Pues describe una tendencia a no querer divulgar el mal que existe para no tener la desagradable molestia de eliminarlo. Así lo dice. Es como esconder la llaga gangrenada, dice, para tranquilizar la conciencia enferma. Revelar lo que él llama las 5 llagas de la Iglesia provocaría odio y persecución contra quien se atreva. Pero bueno, no todo es tan oscuro, ¿o sí? Mencionaste una analogía sobre unas piedras en un pantano. Ah, sí. Es como un llamado a no rendirse. Aunque una acción individual parezca pequeña, como tirar una piedrita a un pantano, la suma de esas piedras, de esas voces, de esas acciones, puede llegar a formar un dique, ¿no? Que cambie el curso del río. Es una invitación a la persistencia. Esta tensión interna que describe el autor se palpa en el día a día de la curia, según el libro. Da ejemplos. Pues el texto sugiere que sí, y lo ilustra con anécdotas y lo que llama chistes sarcásticos que corren por los pasillos, por las oficinas. Los presenta como una sombra de la verdadera comunicación, como una válvula de escape cuando no hay canales abiertos o una oposición formal, digamos. ¿Algún ejemplo que ilustre eso? Bueno, menciona con ironía la llamada polonización de la Iglesia bajo Juan Pablo II. Dice que prelados polacos llegaban directo a palancas del poder. O esa broma famosa, que quizá no sea cierta pero el autor la usa, del cardenal que pide una Biblia.
Ah, sí, la del secretario que le pregunta si no se habrá confundido con el Código de Derecho Canónico. Esa misma. Son bromas que, aunque sean eso, bromas, pues apuntan a críticas más de fondo sobre las prioridades o las dinámicas internas, ¿no? Claro, como reflejos de algo más profundo. Exacto. Y recoge otras más peculiares. La historia de un prelado que hace voto de homosexualidad para no pecar con mujeres o un malentendido con unas palabras en una procesión. Pero más allá de si son ciertas o exageradas, el punto del autor es que este humor, este cinismo, es una forma de crítica interna, una crítica difícil de controlar que surge, según él, en un ambiente que describe como de monarquía absoluta, donde se pisan libertades y costumbres. Es el precio a pagar, dice. Y hablando de poder, el libro también critica la relación entre superiores y subordinados, ¿verdad? Sí, bastante. Describe una dinámica donde un superior, que el autor considera de escasa talla, se siente amenazado por un subordinado que está mejor preparado. Y esto llevaría, según la fuente, a que se fomente un ambiente de robots que solo asienten. Los compara con Adimanto en los diálogos de Platón, el que siempre dice sí a todo. El servidor sojuzgado, dice, se convierte en cortesano adulador. Suena a que se corre el riesgo de apagar el talento o la iniciativa. Precisamente. Y aquí el texto cita a Pascal, fíjate. La pluralidad que no se puede reconducir a la unidad es extravío, y la unidad que no depende de la pluralidad es tiranía. Advierte del cortocircuito, de la violencia de la imposición, dice, cuando se intenta transmitir experiencia en un contexto que él ve como no democrático. Y frente a esa descripción tan crítica del poder, ¿el texto recuerda alguna alternativa o algún principio fundamental? Sí, sí. Regrese a lo que considera el mandato evangélico clave. La única manera de gobernar en la iglesia de Jesús es sirviendo. Cita directamente, el que quiera ser el primero sea el siervo de todos. Es una contraposición muy clara a las dinámicas de poder que está denunciando. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero relacionado con esa tensión entre estructura y espíritu, el texto habla de la relación de la institución con los carismas, con los santos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Sí, toca un punto teológico interesante. Argumenta que la iglesia, al ser finita, no puede contener a un Dios infinito ni a todas sus manifestaciones. Dios, desde esta perspectiva que presenta el libro, obra también fuera de los canales institucionales establecidos. Los carismas, milagros, dones, apariciones, son vistos como parte de una potencia divina que la estructura eclesiástica no puede, ni debería intentar, limitar por completo. Y la crítica es que, a veces, la jerarquía sí ha intentado hacerlo, limitar o controlar eso. Eso es lo que sostiene el texto, ¿sí? Afirma que a lo largo de la historia, la jerarquía a menudo ha desconfiado o incluso declarado falso aquello que Dios obraba a través de ciertas personas o fenómenos. ¿Por qué? Pues porque no encajaba en sus esquemas o en sus intereses del momento, según el autor. Menciona casos concretos para ilustrar esto. Sí, da una lista larga de ejemplos históricos, desde Galileo, Juana de Arco, hasta figuras místicas como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, y también casos más recientes como el Padre Pío o fenómenos como Fátima, y ahí menciona la oposición inicial que hubo del cardenal de Lisboa o Medjugorje, que sigue siendo controversial. El caso del Padre Pío parece que lo usa como un ejemplo muy claro de esta tensión. Definitivamente, lo presenta como emblemático. La gente lo consideraba santo por décadas, mientras el Santo Oficio, la congregación doctrinal, lo veía como un peligroso embaucador. El texto resalta lo que describe como la vergüenza y la dificultad que tuvo después la misma institución para canonizarlo, o sea, cómo armonizar esa santidad reconocida con las condenas previas que, según el autor, nunca se retractaron formalmente. Menciona también a Don Orione, otro santo que sufrió calumnias muy fuertes. Parece que un hilo conductor muy importante en todas estas críticas es el sistema de nombramientos, obispos, cardenales. ¿Qué denuncia el texto ahí? Sí, es una de las críticas más detalladas y recurrentes. El autor afirma que, históricamente y todavía hoy, pesa mucho la información que viene del protector más influyente, que a veces se valora más la apariencia de respeto, la habilidad administrativa o que no haya escándalos públicos, más que otras cualidades pastorales o espirituales. Llega a decir que muchos ascensos hoy se deben a descarados chanchullos y prestaciones de todo tipo, y no al mérito. Usa esas palabras. Chanchullos.
Es fuerte. ¿Describe cómo funcionarían esos mecanismos, según él? Sí, detalla varias dinámicas que considera problemáticas. Por un lado, habla de debilidades del sistema actual que permitirían ocultar información relevante, obrepciones, o presentar información falsa, subrepciones, e incluso menciona sobornos para falsear la verdad sobre un candidato. Por otro lado, habla del peloteo de responsabilidades, o sea que la responsabilidad se diluye entre la conferencia episcopal local, el nuncio papal y los dicasterios en Roma. Nadie es totalmente responsable al final. O sea, un sistema con huecos por donde, según el autor, se cuelan intereses que no son precisamente los más espirituales. Y añade otros patrones. Por ejemplo, la ironía de que los secretarios personales de los obispos, después de años de servicio que él califica de interesado, tengan muchas probabilidades de ascender. También habla del supuesto intercambio de votos entre obispos para apoyar cada uno a su candidato, o la manipulación de los informes que se mandan a Roma. Dice que son un cóctel de medias verdades y medias mentiras para promover a algunos y bloquear a otros. Especialmente dice para bloquear a las mentes más brillantes que podrían resultar incómodas para el sistema. Incluso creo que cita a figuras importantes para respaldar esto, ¿no? Sí, menciona una cita atribuida al entonces cardenal Ratzinger sobre obispos que votarían con el grupo por miedo a parecer aguafiestas o retrógrados. Y recoge esa práctica de mandar a sacerdotes que se ven ambiciosos a estudiar a Roma para mejorar su perfil. Y lo compara, con bastante sarcasmo, con la frase de Mark Twain: la coliflor no es más que una versa que ha estudiado en Harvard. Una crítica dura a la idea de que estudiar en Roma sea garantía de algo. Vaya, el texto pinta un cuadro bastante oscuro sobre este tema, incluso con anécdotas muy extremas. Sí, ciertamente. Relata un caso que presenta como real de un obispo supuestamente corrupto que habría sobornado para que no lo jubilaran, y que además habría dejado bienes de la diócesis a una hija natural que lo chantajeaba. Imagínate. Y remata con esa cita atribuida a Monseñor Pacini, un historiador de la Iglesia, que al enterarse de ciertos nombramientos, dicen que exclamó: «¿Con que a este lo ha elegido el Espíritu Santo? ¿Pero os dais cuenta de lo mal que estamos haciendo quedar al Espíritu Santo delante del mundo?». Es una interpelación brutal, ¿no? Definitivamente. Oye, y relacionado con el poder y los nombramientos, el texto habla de baronías cardinalicias y clanes. ¿Qué es eso en el contexto de la curia? Se refiere a grupos, a facciones de poder, a menudo organizados alrededor de cardenales influyentes que competirían por el control y la influencia dentro del Vaticano. Cada uno de estos clanes, según el autor, podría creer que tiene la misión de salvar a la Iglesia, pero claro, a su manera y con su gente. Describe una curia como dividida. Está el grupo que tiene el poder en ese momento y el grupo que está esperando su turno, esperando que cambie el papa o las circunstancias. ¿Y cómo funcionan estos clanes según lo que dice el libro? Pues sugiere que es casi imposible avanzar solo, que se necesita pertenecer a una red de lo que llama complicidad y servilismo. Dice que los que no se alinean, los que van por libre, son arrinconados, marginados. Habla también de una jerga integrada, como un lenguaje propio de la curia que, como que adormece la reflexión crítica y diluye la responsabilidad individual. Si piensas diferente, quedas fuera. Menciona también algunos puestos o roles clave en estas dinámicas de poder. Sí, por ejemplo, señala el poder del prefecto de la Casa Pontificia. Es la persona que controla quién ve al Papa y cuándo, y sugiere que podría usar esa posición para favorecer a su propio grupo o clan. Incluso menciona supuestos grupos ligados a regiones específicas de Italia, como Piacenza y Romaña, y los vincula a listas masónicas publicadas hace tiempo, que es un tema muy polémico y recurrente en el libro. Cita también a San Bernardo, que ya en su tiempo advertía a los papas sobre los ambiciosos que los rodean buscando poder. Parece un juego de poder bastante complejo y, según el autor, no siempre transparente. Sí, incluso menciona que los nombramientos que se hacen en agosto, los agosteños, se ven con especial sospecha, como si se aprovechara el verano para hacer arreglos discretos. Relata un supuesto enfrentamiento fuerte entre dos cardenales por la sucesión en la Secretaría de Estado, y describe cómo los clanes pueden entrar en hibernación, dice, o en cámara frigorífica, cuando su facción pierde poder esperando al siguiente pontificado para resurgir. Una grilla interna, vamos. Mencionaste la masonería.
Ese es otro tema que el libro trata de forma muy directa y, pues, controversial. Sí, sí, es un elemento clave en la crítica del autor. Cita esa famosa frase atribuida a Pablo VI sobre el humo de Satanás que habría entrado en la iglesia. Y el texto sugiere que una grieta por donde habría entrado ese humo sería la infiltración masónica. ¿Y cómo describe esa supuesta infiltración? ¿Qué dice que hacen? Pues, el autor argumenta que la masonería cambió de estrategia, que en lugar de confrontar desde fuera, buscó infiltrarse en altos cargos eclesiásticos. Y vincula esto, por ejemplo, a escándalos financieros como los del IOR, el Banco Vaticano. Menciona la implicación de masones conocidos y la presunta complicidad de algunos dignitarios de la Iglesia. ¿Insinúa algún método específico de reclutamiento o de influencia? Sí, describe un supuesto proceso. Dice que identifican a clérigos jóvenes, ambiciosos, capaces, los apoyan discretamente en su carrera, y solo les revelan la conexión masónica cuando ya han recibido beneficios importantes, poniéndolos así en una situación comprometida para asegurar su colaboración a futuro. Incluso menciona supuestos signos secretos de reconocimiento, como un apretón de manos específico. Es una acusación muy, muy grave y que el autor considera especialmente dañina, por lo que veo. Sí, la contrasta con un daño físico, por ejemplo, a una obra de arte. Argumenta que esta supuesta infiltración sería más desacralizadora porque afectaría la mente, la integridad espiritual de la institución desde dentro. Hay que recalcar claro que estas son las afirmaciones y los argumentos que presenta el texto que estamos analizando. No son necesariamente hechos comprobados universalmente. Claro, es importante esa distinción. Ahora, todo este panorama de luchas de poder, de falta de transparencia, de supuestas influencias, ¿cómo afecta a la justicia interna? Y a los derechos de la gente dentro de la estructura según el libro. Pues el texto denuncia lo que describe como una falta de justicia y de garantías bastante generalizada. Habla de la calumnia como un arma. Especialmente dice, la acusación de homosexualidad usada para destruir carreras. Menciona esa táctica del promoveatur ut amoveatur. Te promuevo para quitarte de en medio. O sea, te dan un puesto superior pero irrelevante o muy lejano para sacarte del camino. Y si alguien intenta buscar justicia dentro de ese sistema, ¿qué pasa? Pues señala la dificultad. Cuando un tribunal de la propia curia tiene que juzgar a un superior, puede ser juez y parte, dice. Es complicado. Critica la falta de meritocracia y lo que llama el reino del favoritismo y la arbitrariedad, donde los méritos, los derechos de las personas, pues pesan muy poco. Dice que son polvillo en la balanza. Incluso menciona prácticas de vigilancia interna, ¿no? ¿Como de espionaje? Sí, califica de normal que se intervengan teléfonos de subordinados sin autorización. Dice que se crea un ambiente donde los empleados saben que los pueden estar espiando. Describe un trato hacia los subordinados a veces como si fueran colegiales retrasados, ignorando o enterrando sus méritos por parte de superiores que el autor tilda de mediocres o inseguros. Ante este diagnóstico tan duro, ¿el texto propone alguna solución? ¿Algo concreto para proteger a las personas? Sí, y es una propuesta bastante, radical en ese contexto. Argumenta con mucha fuerza por la necesidad inaplazable, dice, de crear un organismo sindical para clérigos y religiosos. No solo en el Vaticano, también en las diócesis, en las casas religiosas, como una forma de proteger sus derechos fundamentales contra lo que describe como arbitrariedad. Un sindicato dentro de la iglesia. Eso sí que es llamativo. Lo es, sí. De hecho, el autor cita con ironía la encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II. Esa encíclica habla de la importancia de los sindicatos para defender los derechos humanos en la sociedad, y el autor aplica esa lógica a la situación interna del Vaticano. Menciona también que la Asociación de Laicos, que ya existe para defender sus derechos laborales, la ADLB, enfrenta muchas resistencias. Bueno, pues hemos recorrido bastante. Hemos explorado las críticas de estas fuentes sobre la burocracia vaticana, las luchas internas por el poder, la resistencia al cambio, también las preocupaciones éticas sobre nombramientos, finanzas, la falta de transparencia y esa tensión constante entre la jerarquía y las voces disidentes o las manifestaciones espirituales. El hilo conductor parece ser siempre ese llamado a una reforma profunda, a volver a una esencia de servicio. Exacto. Y la pregunta de fondo, que parece latir en toda la crítica del texto es,
¿Cómo puede una institución con tanta historia, tanto poder, tanta complejidad humana mantenerse fiel a su misión espiritual original? El texto deja resonando advertencias y cuestionamientos muy fuertes, la verdad. ¿Alguna reflexión final que capture bien esa tensión que describes? Quizá dos citas que ya mencionamos y que del propio texto subraya. Una atribuida a San Agustín. Puede que Roma no perezca si los romanos no quieren perecer, pero no perecerán solo si alaban a Dios. Es como un recordatorio de dónde debería estar el foco, ¿no? Y la otra, esa interpelación tan cruda de Monseñor Pasquini sobre los nombramientos. ¿Os dais cuenta de lo mal que estamos haciendo quedar al Espíritu Santo delante del mundo? Plantea una tensión muy profunda entre la fe que se proclama y la realidad humana que el libro describe. Una tensión que sin duda invita a pensar mucho. Perspectivas críticas, sin duda, extraídas de estas fuentes, abren la puerta a seguir explorando y cuestionando. Y bueno, con esto concluimos nuestro análisis de hoy.